Muy bien, buenas tardes. Eh, Les doy la más cordial bienvenida a esta primera sesión de doctrina del grupo de sembradores. Mi nombre es Rafael Olivares. Como siempre, voy a poner una presentación. Vamos a estar trabajando o viendo la presentación para que sea esto un poquito más dinámico. Y yo quisiera iniciar con una oración. Lucy, si me ayudas a decir la oración, por favor. Sí, nos unimos todos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás todas las cosas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Qué es Sembradores? Rápidamente les voy a comentar. ¿Qué queremos? ¿Qué hacemos? Sembradores, lo decíamos, somos un grupo de católicos que tenemos como finalidad el poder sembrar a Cristo en los corazones. Y trabajamos sobre 5 líneas de acción que son retiros, tenemos retiros espirituales, tenemos doctrina como son este tipo de sesiones, tenemos lo que es el apostolado que busca ser solidario, una acción solidaria cristiana, la oración tan importante y tenemos lo que es comunidad. Para quienes quieran unirse a este grupo de sembradores, pueden hacerlo a través de WhatsApp en el contacto que aparece aquí. Vamos a iniciar este día con lo que es el credo. El credo finalmente es un compendio de nuestra fe. Es un resumen, es lo más importante que debemos nosotros de creer como católicos. Y forma parte pues de la doctrina cristiana. La doctrina cristiana se divide en tres partes: las verdades que debemos nosotros como católicos de creer, los deberes que tenemos que practicar, lo que hay que hacer y los medios que hay que adoptar para poder lograr la salvación de nuestras almas. Es decir, cuando hablamos del credo, específicamente estamos hablando de la fe, de nuestras creencias y de aquello en lo que nosotros tenemos certeza o debemos de tener certeza y confianza. Esta fe está comprendida en lo que conocemos nosotros como el credo o símbolo de los apóstoles. Recuerden ustedes que en los primeros tiempos del cristianismo había unas persecuciones tremendas contra los cristianos, que los crucificaban, los quemaban vivos, los asaban, los torturaban. Era muy peligroso ser cristiano en aquellos tiempos. Y entonces los apóstoles, antes de separarse para ir por el mundo a predicar el Evangelio, se reúnen, establecen cuáles son los principios básicos del cristianismo, las verdades fundamentales que necesitamos creer y conforman lo que conocemos como el credo. Y ese credo era un símbolo memorizable porque era un medio de identificación entre los cristianos, para que no los fueran a descubrir, no fuera alguna otra persona a denunciarlos como cristianos y los fueran a asesinar. Y entonces el credo en principio pues empieza a transmitir de manera verbal a través de lo que ya conocemos ahora nosotros como la tradición en la iglesia, que es una fuente de fe y de enseñanza, y el credo se divide pues en 3 partes y en 12 artículos. Vamos a ver este día la primera parte, que es Dios Padre, que nos habla de la creación. Posteriormente veremos la segunda parte, que es Dios Hijo, que nos habla de la redención. Y terminaremos con Dios Espíritu Santo, que nos habla de la santificación. Esas son las 3 partes en que se divide, que es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada una tiene una serie de artículos. En el caso de la primera parte, que es la que voy a exponer, es un solo artículo y básicamente lo reducimos en creo en un solo Dios. Vamos a iniciar pues con este primer artículo que dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Esto lo recitamos, pues lo declamamos,
lo reafirmamos en las misas, cada vez que vamos a misa lo rezamos. Y vamos pues a iniciar, por eso cuando hacíamos la invitación decíamos, es la comprobación de que Dios existe. ¿Por qué? Porque es la parte fundamental. Tenemos que creer en Dios en principio. Y partimos de que es mucho más fácil comprobar que existe que comprobar que no existe. Y tenemos idea de que está peleada la razón con la ciencia, con la religión, y no es así. Es decir, a través de la razón podemos nosotros comprobar la existencia de Dios y la misma ciencia nos da los elementos que nos permiten llegar a una conclusión de que Dios es necesario y debe de existir. Estas pruebas, pues, en las que vamos a platicar esta tarde son tres: es la existencia del universo, el movimiento y el orden, y la existencia de los seres humanos con inteligencia y voluntad. Vamos a partir de la existencia del universo y les voy a plantear algunas cosas muy sencillas. Aquí quiero que abran sus micrófonos y me digan rápidamente qué es lo que ven. ¿Alguien reconoce esto? ¿Qué es? El Miguel Ángel. El Miguel Ángel, muy bien. ¿Quién lo contestó? Malena. Malena, muy bien, Malena, Miguel Ángel. ¿Alguien me puede decir quién es esta señora? ¿Quién es? La Mona Lisa. La Mona Lisa o la Gioconda, ¿verdad? Excelente. ¿Y esto que están viendo aquí qué es? El Quijote de la Mancha. El Quijote de la Mancha. Ahora díganme, ¿quién esculpió esta figura de David? Pues David. Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel, así es. Esta estatua preciosa, impresionante por el lujo de detalles que tiene, la esculpió Miguel Ángel. ¿Y quién pintó la Mona Lisa? Miguel Ángel. Picasso. Leo, Sí. Leonardo. Vinci. Leonardo da Vinci, así es. Él pintó la Mona Lisa. ¿Y quién escribió Don Quijote de la Mancha? Miguel. De Saavedra. Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes Saavedra. Excelente. Es decir, nosotros cuando vemos esta escultura, cuando vemos esta pintura, cuando leemos este libro, la pregunta es, ¿se hicieron solos? ¿No? De repente apareció una escultura, de repente aparece una pintura, o de repente apareció un libro. Claro que no, ¿sí? Obviamente es lógico. No pueden ni haberse hecho solos. Y tenemos que partir entonces de que todo efecto tiene una causa. Cuando yo veo una estatua, tiene que haber alguien que hizo esa estatua. Cuando yo veo una pintura, pienso y lo primero que me viene a la cabeza, a lo mejor la pregunta es, ¿quién pintó esta obra de arte, ¿no? Cuando yo leo un libro, alguien debió haber escrito el libro. Nada se hace solo. Todo tiene una causa. Y el universo es la misma circunstancia. El universo no puede hacerse a sí mismo, porque la materia no puede crear materia. La materia es algo inerte. La materia no tiene vida. La materia no tiene capacidad de transformarse a sí misma. No es fruto, pues, el universo de la casualidad. No se hacen las cosas por una circunstancia que denomina la gente casualidad. Sucedió por casualidad, se dio por suerte. Eso es imposible. La razón nos dice que no hay nada que se pueda edificar, que se pueda construir, que sea fruto de la casualidad. Y también cuando hablamos del universo, la ciencia nos dice que no ha existido siempre. Y la teoría más actual de la ciencia, ustedes la conocen, o la conocemos al menos parcialmente, que es la teoría del Big Bang. Esto es, que no había nada, que no existía nada, y que de repente hubo una explosión y la materia que estaba concentrada y que era energía pura originó una explosión que arrojó la materia, la dividió, la creó
y dio lugar a todos los planetas y entonces el universo se está expandiendo todos los días. Pero partimos pues de que la ciencia nos dice que no ha existido siempre el universo. Les voy a poner muy rápidamente para que vean ustedes en nuestro sistema solar lo que son algunos de los planetas, el tamaño de la Tierra en relación a Plutón, que ya Plutón ya ni siquiera se considera un planeta por su tamaño, pero posteriormente si vemos nosotros a la Tierra comparada con Júpiter, vemos que es una canica muy chiquita, y si vemos a Júpiter comparado con el Sol, vemos que el Sol es enorme. Y si podemos ver nosotros aquí en dónde está ubicada la Tierra, pues la Tierra es un puntito comparada con el Sol. Eso es en nuestro sistema solar. Sin embargo, si vemos el Sol comparado con otras estrellas similares, podemos ver el tamaño de Arcturus comparado con el Sol. Y entonces Júpiter tiene el tamaño de un puntito y la Tierra ya desapareció. Y si nosotros seguimos viendo un poquito en el sistema solar, nos vamos a dar cuenta que Arcturus está ya de un tamaño insignificante en comparación con Antares. Y la Tierra y todos nosotros no somos nada. En este universo la Tierra no pinta y los seres humanos somos menos que átomos en este universo tan enorme. ¿A qué vamos? A que en el universo hay más de 100.000 millones de estrellas, en nuestra galaxia nada más. En el universo hay muchas más, pero nada más en nuestra galaxia más de 100.000 millones de estrellas. Yo no me puedo imaginar 100.000 millones. Y bueno, nada más para darnos una idea y un comparativo, el cuerpo de cada uno de nosotros tiene más células que nuestra galaxia estrellas. Y todo esto no ha podido ser fruto de la casualidad, no ha podido ser fruto del azar. El universo, todos estos planetas que hemos visto tienen un movimiento perfecto, todos están sincronizados, hay una armonía impresionante. Partimos entonces de que nos dice la física, que es una ciencia, que no hay movimiento inmotor. Ninguna materia puede moverse si no hay algo, una fuerza que la mueva. Y es muy sencillo. Ustedes dejen sus llaves en una parte de la mesa y yo estoy cierto que ahí van a amanecer. Y si las dejan 10 años, ahí se van a quedar 10 años. No van a aparecer de repente en la sala y luego al día siguiente en la cocina, porque a menos que alguien las mueva, a menos que haya una fuerza que las pueda mover. Decíamos entonces que no hay movimiento sin motor, que no hay forma de que la materia se pueda mover por sí sola a ninguna parte. Y la mecánica, pues, que es una parte de la física, nos dice eso. Y hay una ley de la inercia, que son las leyes de Newton, que nos dicen que los cuerpos se mantienen en un estado de reposo a menos que haya una fuerza que los mueva. Y que si hay una fuerza que los mueve, van a dejar de moverse, van a volver al estado de reposo si esa fuerza no sigue imprimiendo un movimiento en la materia. Es decir, la materia no es autónoma. Sin embargo, nosotros vemos en el universo cómo la Tierra tiene un movimiento de rotación, es decir, gira sobre sí misma a una velocidad de 1.700 kilómetros por hora. Yo no sé si alguien se puede imaginar lo que es subirse un carro e ir a 1.700 kilómetros por hora. Si cuando vamos a 160 se baja el angelito de la guarda, no quiero saber estar dando vueltas así a 1.700 kilómetros por hora. Pero ese es el movimiento en el que rota la Tierra. Si nosotros vemos el movimiento de traslación, es decir, la velocidad a que se mueve para darle vueltas al Sol, entonces ya nos vamos a 100.000 kilómetros por hora. 100.000 kilómetros por hora. Es decir, hay un movimiento
y ese movimiento es perfecto. Si la Tierra girara más lento o si la Tierra se trasladara a menos número de kilómetros, es muy sencillo, no existiría la vida. Y el único planeta en el universo en el que existe vida es la Tierra. No conocemos ningún otro. Entonces, hay un equilibrio muy frágil para que haya vida en la Tierra y esa vida depende de toda esta serie de circunstancias tan exactas, tan precisas, y tendríamos pues que un átomo oscila más de 10 millones de veces por segundo. Genera un campo de energía tal que se convierte en algo sólido cuando es algo vacío, cuando lo que prevalece al interior de los átomos es el vacío. Entonces, este movimiento es preciso, es exacto, ¿sí? No se rompe, se mantiene y es lo que permite que no choquen los planetas, es lo que permite que podamos tener una serie de circunstancias, por ejemplo, que podamos prever cuándo va a regresar el cometa Halley. ¿Por qué? Porque siguen un orden en base a un movimiento. Y entonces vamos a hablar pues de el orden. Y decimos que cuanto más grandiosa es una obra, pues entonces la inteligencia que lo creó, el talento que la creó, es precisamente de la misma proporción que la obra. ¿A qué vamos? Le voy a invitar a Malena a que agarre un martillo o un desarmador y desarme su reloj con todas sus piezas y que luego se ponga a aventarlas sobre la mesa para ver si se vuelve a formar el reloj. ¿Ustedes creen que es posible que aventando las piezas se vuelva a armar un reloj? Claro que no, no hay forma. Así se pasen 2, 5, 10 millones de años aventando las piezas de un reloj, nunca jamás va a dar como fruto esta pieza hecha por el hombre. Es decir, no puede haber orden si no hay una inteligencia ordenadora. Lo mismo sucede con las letras. Agarren ustedes un montón de letras y aviéntenlas a ver si se puede armar el Quijote de la Mancha. Avienten un montón de letras a ver si se arma una sola página y van a durar millones de años y no se va a poder construir una sola página porque no hay una inteligencia ordenadora. El azar no existe. No existe la casualidad. Tenemos el caso de la naturaleza. Hay quien dice, bueno, es que la naturaleza es Dios. Pues es que la naturaleza tiene una construcción perfecta. Es la perfección de Dios. Es tan delicado esto que, por ejemplo, en el caso de la Tierra tiene una inclinación de 24 grados. Esos 24 grados, por ejemplo, son los que permiten que haya la temperatura que tenemos nosotros en la Tierra. Si se mueve un solo grado, la Tierra, si en lugar de 24 se moviera a 25 o a 23, entonces desaparecería todo el género humano, cambiaría la temperatura de la Tierra o nos congelaríamos o nos incineraríamos por el calor. Desaparecería la vida y desaparecería la naturaleza. Tenemos entonces pues que todo lo que está hecho, ¿sí? Todo este universo tiene un orden y es un orden que no pudo ser fruto del azar. Cuando platicaba por ahí yo, que estaba joven con algunas personas, ellos decían, no, es que en el origen de la vida, Oparin nos dice cómo al inicio del mundo había agua y en esa agua en el interior había volcanes y entonces calentaron el agua y se generaron una serie de compuestos químicos y esos compuestos químicos fueron evolucionando hasta que dieron lugar a la vida y luego la vida ya se fue perfeccionando, fueron creando seres unicelulares y luego fueron creciendo, tuvieron toda la serie de características que tienen en la actualidad. Y nos quieren asustar con este tipo de libros pseudocientíficos
porque cuando uno les pide que nos indiquen en qué parte exactamente del libro explica cómo surge la vida, resulta que no tienen una explicación para el surgimiento de la vida. Y entonces existe esta inteligencia, que es una inteligencia superior, que es la única que pudo generar este mundo superior. Porque nosotros los seres humanos somos inteligentes, pero nosotros no podemos construir un planeta. Nosotros no podemos cambiar la ley de la gravedad. Nosotros no podemos cambiar las leyes de la física. Y eso implica, pues, que haya una inteligencia superior. Ahora, además, pues, de este universo tan perfecto, de este movimiento tan perfecto que tiene el universo, también la existencia del ser humano nos prueba la existencia de Dios. ¿Por qué? Tanto las ciencias físicas como las ciencias biológicas nos dicen que hubo un tiempo en que no había seres vivos en la Tierra. Y ellos plantean en el libro de Oparin, que se llama precisamente El origen de la vida, él plantea que no había vida anteriormente y que lo único que había era mar, tierra y volcanes que estaban en constante erupción. Y entonces resulta que no hay vida en la Tierra, pero la ciencia también nos dice que la generación espontánea no existe. Yo quiero ver quién es la persona que cree a estas alturas de la vida en que de repente en algún jardín un gatito y que nació de la nada. Ah, caray, ayer no estaba y hoy hay un gatito pequeño. Seguramente nació de la nada por generación espontánea. O bien, decían antes, la carne se echa a perder y entonces por generación espontánea surgen gusanos o surgen moscas. Todos nosotros estamos ciertos, y si tenemos algo de conocimiento de biología, que los seres vivientes son descendientes de otros seres vivientes de su misma especie. Un perro no puede tener cocodrilos. Una paloma no puede tener lagartijas. Las palomas ponen huevos y tienen palomas. Los seres humanos tenemos hijos y son seres humanos. Todos dependemos o todos venimos de un ser anterior del que nacimos y que forzosamente es de la misma especie. Y entonces, ¿de dónde podemos nosotros haber surgido de una especie diferente? ¿En qué momento se puede comprobar que un ave se convirtió en un reptil? O que un reptil se convirtió en un anfibio y que el anfibio se convirtió en un mamífero. No hay ese proceso. Y ahí podemos creer en la teoría de la evolución. No pasa nada. Es que sí, la teoría de la evolución nos habla de que fueron perfeccionándose poco a poco y que antes había nada más agua y tierra y que después vinieron en esa agua y tierra los anfibios y luego vinieron los reptiles y luego vinieron las aves y luego surgieron los mamíferos y así se generó la vida. Y entonces hablamos de un proceso evolutivo. Pero si nosotros revisamos la Biblia, bueno, la Biblia nos plantea también de alguna manera ese proceso evolutivo. En el principio del cielo y la tierra, luego Dios llenó de vida las aguas del mar y luego generó las plantas y luego generó las aves y luego creó los mamíferos y luego creó al ser humano como obra cumbre de su creación. Caray, no pasa absolutamente nada. Lo que sí no podemos explicar es la evolución como un acto de azar. La evolución es válida siempre y cuando esté guiada por Dios, esté guiada por una inteligencia superior. Yo quisiera cerrar aquí y reafirmar pues que tiene que haber un primer motor que genera el movimiento y que ese primer motor se llama Dios. Y que ese motor que genera el movimiento
genera también un orden y que lo único que puede crear orden se llama inteligencia. Y que si hay un orden supremo, tiene que haber una inteligencia suprema. Si hay un orden extraordinario, tiene que haber una inteligencia extraordinaria que lo genera. Y esa inteligencia extraordinaria se llama Dios. Hasta aquí vemos pues esta primera parte del credo que nos dice: creo en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra.